Nos metemos ya y está con nosotros, lo habíamos presentado, Sebastián Marroquín Santos, es el hijo de Pablo Escobar. Vamos a escuchar, te invito a que nos escuchemos este audio de presentación, ¿te parece? Gracias. Escuchá. Buenas noches, señorita, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles, viáticos pagos para que disfruten de un plan señoritas. Sí, señoras, todas van a gozar de mi presencia y van a estar conmigo disfrutando de un excelente plan muy acogedor y tomando unas copas de vino. La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela, y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Este era su padre? No, ese es el actor que lo caricaturiza. Pero, digamos, este era un audio de su padre, no era del actor, ¿eh? No, ese es del actor. Bueno, esto es, está tomado de un extracto de una locución verdadera, no era ni de la serie que se presentó acá en la Argentina. Yo sometería eso a una revisión, pues estoy seguro que es la voz de Andrés Parra. Ajá. Pero digo, ¿su padre no tenía este tipo de presiones sobre familias o sobre ciudadanos que no se plegaban? Sin duda que sí, pero no para una rumba. Ahí iban todos gustosos, no tenía que amenazar a nadie para ir a pasarla bien. En la Hacienda Nápoles la gente quedaba por fuera, necesitaba una invitación especial para poder ingresar y claramente todos querían estar ahí. Teníamos fines de semana cuando mi padre abría el zoológico al público sin cobrar nada, con unas visitas de 25.000 autos cada fin de semana. ¿En qué momento y por qué se cambia el nombre usted? Bueno, eso es en el año 1994, en virtud de que teníamos las puertas cerradas del planeta, las aerolíneas no nos vendían ni siquiera pasajes para salir a ninguna parte del mundo, no había investigaciones judiciales, no había ningún tipo de persecución por parte de la justicia, sin embargo había una gran discriminación frente al tema, por supuesto impulsada por el gobierno de aquel entonces, que buscaba que la familia de Pablo Escobar permaneciera en territorio colombiano para presionarlo a él para que aparezca. ¿En qué momento hace usted de hijo el clic a un padre que por allí usted imaginaba de una forma y se dio cuenta que no era? Justamente en su libro, Pablo Escobar, Mi padre, usted dice las historias que no deberíamos saber. Hola. ¿Qué historia no deberían saber? Pues es una manera justamente de decir que estamos contando historias que estuvieron ocultas durante más de 20 años, que no se podían contar hasta entonces porque claramente había muchísimos intereses, personas que no les habría convenido que esta historia saliera definitivamente a la luz. Muchas familias con enorme poder en Colombia, tanto militar como económico. La relación que vos construiste con las víctimas, con los familiares de las víctimas de tus padres fue muy particular. Hiciste un documental, trabajaste en la realización de un documental donde te contactaste con ellos. ¿Cómo ves el dolor que tu padre generó en todas estas personas? Es un dolor muy fuerte, es un dolor que es prácticamente gracias a la generosidad de estas familias con las que yo me he podido contactar, no solamente a través del documental Pecados de mi padre, en el que soy protagonista con los hijos de las víctimas más prominentes de mi padre, concretamente los hijos de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, asesinado en el 84 por órdenes de mi padre, y Luis Carlos Galán Sarmiento, seguro ganador al candidato a la presidencia en el año 89. Estas familias claramente tienen un dolor que es indescriptible, genuino, legítimo, y gracias, digamos, a que yo me he podido acercar a ellas con muchísimo respeto, les he pedido perdón por los actos violentos que mi padre Ahora debe causó. costar, ¿no? Debe costar asumir vos como hijo la responsabilidad, porque vos estás en definitiva asumiendo responsabilidad que por ahí no te corresponden de lo que fue tu padre. De hecho, ellos Estás dicen, cargando con una mochila por ahí que...
Yo creo que soy la única persona con la responsabilidad moral que debería de hacer algo al respecto. Otras personas podrían decidir no hacer absolutamente nada y vivir su vida, pero yo no puedo manifestar ninguna indiferencia frente a esta realidad, frente a este dolor que causó mi padre. Y también creo que es consecuente con la postura que yo tenía contra él, porque yo nunca apoyé su violencia, siempre fui uno de sus grandes críticos. ¿Y a qué edad? ¿A qué edad empezaste vos a... ¿Vos discutías con tu padre? Sí, claramente. ¿Te permitía él o él te castigaba? No, él era un hombre que estaba siempre dispuesto, nunca me maltrató ni a mí, ni a mi madre, ni a mi hermana. Siempre asumió su condición de bandido, su elección de vida como un bandido. Pero claramente ¿Cómo es esto? Él tenía asumido, él decía que él estaba luchando contra el Estado, que le molestaba que el Estado a la noche se vistiera como delincuente y saliera a hacer exactamente las mismas fechorías que hacía él, que en el día posaran de corbata o uniforme para acusarlo. Así que tenía grandes excusas para generar una violencia, ninguna de ellas por supuesto justifica ninguno de sus actos. Pero yo sí lo confronté concretamente con montones de bombas que explotaron después de la primera bomba que explotó en Colombia en el año 1988, el 13 de enero, contra nuestra casa. 700 kilos de dinamita pusieron en nuestro edificio, para que tengas idea de la magnitud, edificio Mónaco, se rompen los vidrios en la ciudad 1 kilómetro a la redonda, de manera tal que queríamos, en ese momento nos querían borrar del mapa literalmente. Mi padre reacciona con violencia y eso desencadena en más de 2 centenares de bombas terminan explotando en el país. ¿Y eso hace un clic en ustedes? Claramente, a mí nunca por más que yo haya sido víctima de una bomba, nunca justifiqué la violencia de mi padre de manera como idéntica a esa cuestión del ojo por ojo. No, nunca he sido amigo. Y claramente nuestra presión familiar, porque no solamente era mía, sino de mi madre, desemboca en la entrega de mi padre en la cárcel de la Catedral una vez que logra modificar la Constitución del 91. Déjame preguntarte por ese padre que tampoco nosotros conocimos y que seguramente está más vinculado con los lujos, las excentricidades, de las que ustedes seguramente fueron privilegiados. Uno imagina, porque como padre Pablo Escobar debe haber sido una persona que le dio todo a su familia y a sus hijos. ¿Qué recordás? ¿Cuáles eran aquellos momentos, episodios, situaciones más excéntricas que te tocaron vivir en la Hacienda Nápoles con Pablo Escobar? Bueno, me he dedicado un pequeño capítulo del libro para relatar eso justamente porque me parecía que no había que hacer alarde de esa vida que habíamos vivido, pero sí poder poner en situación para que nos diéramos cuenta del nivel de excesos a los que se podía llegar con una vida como la que vivió mi padre, todo producto del narcotráfico. En ese caso, alguna excentricidad que recuerde, los chocolates de mi primera comunión vinieron en jet privado desde Suiza, por decirte alguna de tantas de las que menciono en el libro. La vajilla para el edificio Mónaco costó $400.000. ¿Alguna vez trascendió? A ver, confírmamelo, porque nunca pude preguntártelo directamente. Que en una oportunidad, no sé si en un cumpleaños tuyo o de tu hermana, todo el elenco de Roberto Gómez Bolaños, que hoy se está velando justamente, vino a actuar a la Hacienda Nápoles. ¿Fue cierto eso? No, es absolutamente falso y que descanse en paz el pobre Roberto, que hay que dejarlo tranquilo, que llegue al cielo sin ningún otro trámite. Yo me acordaría, jamás hubiese olvidado, fanático del Chavo, jamás hubiese olvidado que él habría estado presente con nosotros en la Hacienda Nápoles. Y creo también, además de eso, que los artistas que de alguna forma participaron en eventos familiares, yo justamente no los menciono en el libro porque me parece que debo ser respetuoso, gente que estaba haciendo su trabajo, que se estaba ganando el pan y que no tenía las funciones de fiscalía para revisar concretamente cada cuánto y quién los contrata. Algo sobre lo que tu padre alguna vez te habló, vos lo contás en el libro también, tiene que ver con la relación que él tenía con las drogas, ya que su emporio se construyó comercializando cocaína, pero él tenía una mirada muy particular sobre este tema. ¿Podés compartirla? Sí, claramente. Yo tuve con él una conversación porque él la propone a mis 9 años, donde me habla de la totalidad de las drogas existentes en el mercado y comienzo a recibir una especie de clase magistral sobre el tema de las drogas. Me comenta todos sus efectos, me las muestra físicamente y acepta delante de mí que las había consumido en su totalidad, a excepción de la heroína. Me describe sus efectos, sus daños y me dice: hijo, no comas cuento, valiente es aquel que no la prueba.
Ahora, enseguida vamos a retomar este tema. Al inicio de la charla yo te preguntaba por la serie que este año se conoció acá en nuestro país y que tuvo una buena medición de rating. Y vos decías que no estabas de acuerdo porque mostraba muy ambiguo al personaje. ¿Qué no te gustó? No me gusta que finalmente, yo sé que nunca quienes escriben esta serie, quienes las llevan adelante, en ningún momento son personas que se proponen que el resultado final sea que la gente termine apoyando al personaje de mi padre. Pero termina ocurriendo justamente eso, creo que en primer lugar porque desconocían totalmente la historia, porque desde algún lugar, desde el odio, no quisieron acercarse a nosotros como familia para consultarnos y pensaron que nosotros no podíamos dar un aporte positivo. Y lo peor es que se creyeron que ellos, ajenos absolutamente a la historia, podían venir a contárnosla a todos nosotros como si... ¿Vos crees que se banalizó el dolor? No tenga ninguna duda, creo que se está insultando con esa serie la historia de Colombia, sobre todo cuando sales a venderla como la verdadera historia. Es decir, no es verdadera la historia. La verdadera historia está en mi libro, claro. Y es ahí donde si la quieres entender... ¿Y alguien se ha animado a llevar esto, por ejemplo, a una serie, en base a lo que vos contás en tu libro? Realmente es muy temprano, el libro lleva apenas un mes en el mercado colombiano, 15 días en el mercado argentino, y este mes estará en toda Latinoamérica disponible, el año entrante en otros países. Es prematuro, digamos, para saber, pero espero, la intención ha sido contar esta historia. Yo digo una sola cosa, con mi documental y mi libro, si a alguien después de ver ese documental o después de leer este libro le quedan ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo habré hecho mal mi trabajo y habré contado al revés mi historia. Lo que pasa es que lamentablemente hoy por hoy lo vemos en muchos países de Latinoamérica, lo vemos en la Argentina, el narcotráfico se ha convertido en un negocio poderoso, ¿no? Y muchas personas que lo llevan adelante juegan con la vida, la muerte de las personas, con la droga, con los jóvenes que están haciendo bolsa en nuestros países y lo hacen como lo hacía tu padre, en la búsqueda de un poder no solamente económico, sino también un poder tal vez político, ¿no? Sin duda, bueno, eso no lo hacen gracias al ejemplo exclusivamente que dejó mi padre, sino gracias al enorme poder que les otorga la prohibición, que les da un enorme poder económico y militar para corromper y amenazar a todas las democracias de América. Entre las escenas que seguramente debes haber visto, si es que viste la miniserie, y te pregunto por esto porque en la Argentina quedó muy claro, por ahí una identificación equivocada con el personaje, pero hay una imagen, una escena en donde tu padre quiere asesinar al director de tu escuela porque te sancionó. ¿Este episodio tiene algún viso de realidad o es absolutamente fantasioso? Todo lo contrario, mi padre apoyó la institución lasallista en la que yo me eduqué, le brindó todo tipo de ayuda, no solamente financiera, sino que además se ocupaba, por supuesto estaba preocupado por mi seguridad, hubo más de una... ¿Te habían expulsado de ese colegio o no? Jamás me expulsaron de ningún colegio y tuve la mejor relación. Ese director, en vez de muerto, fue una persona que yo lo cuento en el libro. Mi colegio fue allanado por el ejército. Yo tenía 7 años y me buscaban como si yo fuese un delincuente peor que mi padre. Ese director no murió, ese director me escondió debajo de su escritorio a la vez que yo escuchaba la conversación de él con los generales que fueron a buscarme a mí al colegio. Es completamente al revés. Déjame preguntarte por algo que tiene que ver con una costumbre muy propia de tu padre y en general de todos los que se dedicaban a este asunto, a este negocio en Colombia, que es cómo guardaban el dinero. Era habitual que lo enterraran en lo que se llaman caletas y según contás vos en tu libro, tu padre tenía una fortuna enterrada en esas caletas en diferentes lugares. ¿Qué pasó con ese dinero, Sebastián? Bueno, yo justamente le dedico un capítulo entero al tema de qué pasó con el dinero, dónde está la plata, y tiene muchas aristas que es difícil explicarlo en segundos, pero claramente la guerra y la corrupción se llevaron una enorme parte de la fortuna de mi padre. Otra parte se la llevaron los enemigos cuando ganan, entre comillas, la guerra contra él y logran que él fallece definitivamente. Entonces aparecen a cobrarnos todo el dinero invertido en la cacería contra él y nos lo roban a punta de pistola. ¿Cuánta connivencia había entre tu padre y políticos? Total. La realidad es que tú leyendo el libro te das cuenta del vínculo que hubo con la financiación de campañas políticas de candidatos a la presidencia que no interesaba el partido político, la orientación. Es decir, ¿tu padre financiaba a distintos candidatos? Apostaba a todos los números de la ruleta. No importaba quién ganaba, él tenía dinero de sobra
para apoyar a la totalidad de los candidatos. ¿Pero íntimamente expresaba alguna ideología de algún tipo política? Sí, claramente mi padre era un hombre de izquierda, pero como dije yo recientemente en Colombia, un hombre de izquierda con un montón de paradojas que terminó siendo el fundador del paramilitarismo en Colombia, que es absolutamente de ultraderecha. Eso tiene que ver con una historia de un secuestro de una hermana de un amigo, pero claramente iba en contravía de sus propias Ahora, ideologías. ¿alguno de los políticos que tu padre llegó a apoyar, llegó a la presidencia de Colombia? ¿Podés dar nombre? No, no llegó, salvo el presidente López, que mi padre explícitamente lo apoya y que hasta el propio hijo con el que estuve reunido ahora en Colombia reconoce que efectivamente recibió apoyo de mi padre y de sus socios. ¿Y hay que entender el internacionales? contexto también. En ese momento Pablo Escobar no era el Pablo Escobar que hoy conocemos o que creemos conocer. Era otra persona que habían dudas sobre el origen de su dinero, pero no habían certezas como las hay hoy. ¿Y contactos internacionales con algún gobierno extranjero? Sí, yo lo relato con el general panameño Noriega, también con autoridades sandinistas de Nicaragua y otros países. ¿Y con Estados Unidos? Con Estados Unidos, en realidad, lo que mi padre aprovecha es ese vacío, esa ingenuidad inicial cuando comienza el negocio del narcotráfico. No habían perros que olían la droga, no habían rayos X. Él aprovecha un momento de la historia donde no había una enorme prevención. No se hablaba de narcotráfico, se hablaba de contrabando de cocaína. Claramente el mundo todavía no estaba preparado para enfrentar ese problema y cuando mi padre comienza a tener éxito, todavía no lo estaba preparado para combatirlo. Pero le vendía a Estados Unidos. Exactamente, fue su principal cliente y yo relato justamente sus inicios en el narcotráfico, cómo ingresa y hago una descripción de muchas de sus rutas de narcotráfico más exitosas, una de las cuales se apropia de manera violenta de esa ruta y termina traficando con la DEA. ¿Y con la Argentina, con la DEA? Es decir, que la DEA también era un organismo corrupto. Yo no creo que se pueda generalizar, creo que eran algunos funcionarios claves que trabajaban en el aeropuerto de Miami y que recibían droga, y personas que ni siquiera viajaban con pasaporte, las dejaban pasar. ¿Y con la Argentina, sabés si hubo algún tipo de contacto de tu padre o intentó hacer? Porque hoy está muy en boga todo el tema de colombianos a la República Argentina, colombianos que llegan con supuestos planes y terminan vendiendo drogas. Hay toda una polémica en este momento, sabrás, sobre el tema de colombianos en nuestro país. Sin duda que sí. Mi padre no tuvo una relación con Argentina por varias razones, no era necesario. Mi padre estaba mirando hacia el norte, no tenía intereses hacia el sur. Acá no pagaban bien por la droga, si acá hubiesen pagado bien seguro que habría enviado su droga para acá, pero claramente el mayor mercado de consumo de cocaína está en Estados Unidos. ¿Y por qué llegaron a la Argentina, Sebastián? ¿Por qué el destino de ustedes fue la Argentina una vez Nosotros que llegamos a la Argentina porque no elegimos, nuestro destino final era Mozambique, con el gobierno que sí teníamos un arreglo, un convenio para que nos reciba, es con el gobierno de Mozambique de aquel entonces, del año 94. Llegamos hasta allá, de hecho hicimos una escala técnica de 24 horas en la Argentina para poder pasar hasta al otro continente, haciendo escala en Ciudad del Cabo y Johannesburgo, finalmente en Maputo, la capital de Mozambique. Llegamos allí con las valijas para vivir durante 10 años, la ropa, y finalmente después de dar una recorrida por la ciudad, de investigar si habían centros universitarios para educarnos, no había nada, el país estaba completamente destruido, 20 años o más de guerra civil, más de 4 millones de mutilados y una miseria que yo ni en las películas he visto. Y claramente no había ningún futuro allí para nosotros. Los supermercados estaban abiertos pero no tenían comida. ¿Y el contacto con la Argentina cómo se hizo? El contacto con la Argentina dependió de que justamente esa escala técnica nos mostró que como turistas se le concedía 3 meses de estadía legal a cualquier persona que ingresara al territorio argentino. Nosotros antes de decidir venirnos para la Argentina pasamos por Río de Janeiro y Sao Paulo, estuvimos mirando la posibilidad de quedarnos allí. La barrera idiomática nos ayudó a decir rápidamente que el lugar podría llegar a ser Argentina, pero como ya habíamos cambiado nuestras identidades. Pero perdóname, nadie sabía, digamos, ninguna autoridad del gobierno, la Secretaría de Inteligencia, ¿no sabían que ustedes eran la familia de Pablo Escobar? No podía saberlo por 2 razones. Primero, la identidad había sido cambiado muy recientemente. Segundo, lo hicimos con la compañía del gobierno colombiano y de la Fiscalía General de la Nación en ese entonces, y justamente
El privilegio era que no informara a las demás naciones de nuestro cambio de identidad porque no habría servido de nada, no habríamos podido siquiera cruzar las fronteras de Colombia, si nadie nos iba a recibir. Las puertas del planeta estaban cerradas para nosotros y no hubo contactos. Yo estoy seguro que vendería más libros si hubiese inventado que Menem nos ayudó para venir acá. Pero la realidad es que no fue así. Estamos a pocos minutos de que se cumplan 21 años del asesinato de tu papá. ¿Qué recordás de ese día? Porque vos tuviste, desgraciadamente, un rol involuntariamente protagónico en la captura de tu padre. Claro, de hecho creo que lo cuento en el libro además. Mi padre elige su final, elige que ese es el día en el que él quería morir porque viola, y muy a propósito, la totalidad de las reglas de seguridad que durante años lo mantuvieron al margen de las garras de las autoridades. Esa es la imagen justamente del momento en que, Sí, en que cae abatido. muerto, Exactamente. asesinado, ¿no? En el que se suicida, porque ¿Se la suicida versión oficial dice que cae abatido por las Sí, balas de la policía, pero claramente es un suicidio. Está alterada la necropsia, el informe forense. Incluso ahí en esa imagen puedes ver que no hay ninguna mancha de sangre en su muslo izquierdo, pero si lees la necropsia, allí figura un agujero de fusil que tiene 3 centímetros de diámetro de salida. ¿Dónde está? ¿Y cómo se mata? Mi padre toda la vida me habló del suicidio, eso era como hablar del desayuno, del almuerzo, o de los animales que quería para él. Él fundó un grupo que se llamó Las Extraditables, cuyo lema era preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Él llegó al extremo de investigar con médicos dónde era el lugar exacto que debía pegarse el balazo para quedar bien muerto. Es decir, que él se había preparado para suicidarse, no para entregarse. Siempre lo dijo, tengo 15 balas en mi pistola Sig Sauer, 14 son para mis enemigos y la última siempre la voy a guardar para mí. El lugar donde termina recibiendo, haciendo el disparo que termina con su vida, es justamente donde siempre me dijo que se lo iba a pegar, me explicaba por qué no podía ser en la sien, por qué no podía ser en la boca, porque por el desvío de la bala podía producir heridas leves y no mortales como él pretendía, y el balazo tenía que ser en el oído justamente donde él se lo pegó. Él se lo pegó. Aparte de esto recibimos información de quienes elaboraron el informe forense, que fueron amenazados por las autoridades de turno para que cambiaran. Yo quiero aclarar algo, para mí es anecdótico el hecho de que se haya suicidado, eso no lo convierte a mi padre ni en mejor ni en peor persona, está muerto. Y Eso esta no va a imagen- cambiar. verlo como un trofeo Y esta ahí. imagen, claro, que lo exhiben como un trofeo de guerra, vos que hoy con el paso del tiempo, a 21 años, ¿cómo lo vivís? Es que no es el trofeo de ellos porque los que están en esa foto, ninguno de ellos participó, posaron y aparecieron para la foto, pero el que verdaderamente participó en ese operativo se llamó Carlos Castaño, el jefe del paramilitarismo en Colombia. Fundador de las Autodefensas Fundador Unidas. de las Autodefensas Unidas de Colombia y quien tuvo una conversación directa con mi madre donde le explicó los pormenores del operativo y que incluso recibió hasta 2 disparos en el pecho que lo salvó el chaleco antibalas que llevaba puesto. La versión oficial es la que muestra esta foto donde supuestamente la institucionalidad le gana al narcotráfico, pero la realidad es el narcotráfico el que le gana al narcotráfico. Eran amigos tiempo atrás y terminaron con enemistades por esas diferencias políticas. Y con la muerte de tu padre, ¿terminó el poder o heredó el poder otro de eso? ¿Él tenía heredero? Tú puedes asesinar a la totalidad de los narcotraficantes sobre la faz de la tierra y al día siguiente no va a faltar droga en las calles. Bueno, Es en el decir, ca- que él tenía un heredero o No cualquiera era puede heredero, haber cualquiera sido. toma el puesto. Hay miles de personas sedientas de poder, de ambición y hay mucha necesidad en las calles. Hay muchas personas que no están encontrando dignidad con los trabajos que tienen o ni siquiera trabajo y claramente están dispuestos y encuentran en el mundo de las drogas, alentados por la prohibición que hace tan rentable ese negocio y tan violento. ¿Vos creés que se debe, por ejemplo, legalizar como ha ocurrido en la República Oriental del Uruguay? Porque ya es la tercera vez que hablas que la prohibición es lo que fomenta el narcotráfico en el mundo. Pues fíjate que ¿Crees que se debe legalizar? el senador Juan Manuel Galán, hijo del candidato asesinado a la presidencia, justamente por haberse involucrado tan de frente con negocios contra el negocio del narcotráfico, hoy es uno de los impulsores de una ley que habla de la despenalización del consumo y de algunas drogas, del cannabis exactamente, para que se tenga un uso médico. Y él dice una frase que yo valoro mucho y dice, el problema no está en el producto, el problema está en la prohibición. Yo soy amigo de decir que hay una sola certeza que podemos decir todos frente a la lucha contra las drogas, frente a la declarada guerra contra las drogas, que desde Nixon hace 40 años que escuchamos esa declaración de guerra,
Lo único que hemos visto es sangre latinoamericana derramada por todas partes y el negocio del narcotráfico lo único que ha hecho es crecer de manera exponencial. Yo no tengo certeza si la legalización nos va a llevar a la paz, pero sí tengo la certeza de que la prohibición tal cual como está planteada, lo único que nos está dejando es un reguero de sangre a los latinoamericanos y muchas fiestas en las potencias mundiales. Hay un reportaje que el año pasado se difundió en donde tu padre a una periodista le dice exactamente esto, es decir, le plantea que para él el camino hacia el futuro debería ser avanzar en la legalización para evitar que se siguiera sometiendo a lo que él denominaba la opresión de los Estados Unidos, porque él lo tenía muy claro en cuanto al enemigo. Y hay que entender algo, ningún narcotraficante está interesado en la legalización. Se le acabaría su negocio, se le acabaría su poder económico, militar, corruptor. Bueno, eso justamente fue, eso lo que vos estás diciendo fue un poco la síntesis de lo que expuso el presidente Mujica cuando llevó adelante el proyecto para legalizar el uso personal de marihuana. Dijo, nosotros le vamos a el Estado le va a sacar el poder al narcotraficante. Lo que maneja el narcotraficante hoy, el Estado, digamos, lo va a manejar y lo va a saber utilizar bien para evitar lo que está ocurriendo. Y se lo sacó de un plumazo, no tengas duda de que quienes traficaban con marihuana en el Uruguay quedaron por fuera del negocio y sus ganancias quedan reducidas a cero. Déjame volver al 2 de diciembre de 1993, porque vos decís, mi papá se suicidó, de hecho vos estás sosteniendo que se pegó un tiro con su pistola, pero ¿también se suicida al conversar con vos por teléfono? Por supuesto, si analiza las grabaciones telefónicas que nosotros... ¿Dónde estabas vos en ese momento? En el hotel Residencias Tequendama, en la ciudad de Bogotá, con mi familia, habíamos recién sido expulsados de Alemania. En esas grabaciones tú puedes advertir que yo personalmente le digo, habían varios generales dentro de mi habitación cuando él llama la primera vez y yo le digo, abuelita, no me llames más que estamos bien. Yo no iba a decir papá claro, delante de los generales. ¿Y por qué estaban los generales allí? Porque ese hotel pertenecía a la Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas de Colombia y era el lugar que nos habían preparado para podernos monitorear y escucharnos todas las conversaciones y movimientos. De hecho, desde allí que se produce parte del rastreo de la llamada a mi padre. Y si analizas esas llamadas, él se suicida desde ese lugar. Yo le tiro el teléfono porque yo me aprendí para siempre la lección que él me decía, el teléfono es la muerte. Y él, que sabía y que me enseñó a mí que el teléfono era la muerte, ese día llamó más de 10 veces a demorarse a propósito, a hablar lo que no tenía que hablar, a decirme lo que yo ya sabía y a hablar con mi hermana, con mi madre. ¿Vos crees que él estaba buscando que lo encuentren? No tenga ninguna duda de eso. ¿Y por qué? Porque fue exitoso durante décadas en huir de la policía, se les escapaba de las manos y ese día violó sus reglas y si se le había olvidado las reglas, yo se las recordé. Yo le tiraba el teléfono. Pero estaba cansado de huir, él consideró que había llegado el momento de que se debía entregar para liberarlos a ustedes de esa... Tú lo has dicho bien, es exactamente eso. Él sabía que nosotros ya habíamos pasado nuestra condición de protegidos por el gobierno de Colombia a ser rehenes públicos del gobierno de Colombia. Y la única forma de que nos liberaran de esa prisión disfrazada de protección, entre comillas, ocurriría con su muerte. Yo encuentro y publico cartas ahí, fragmentos de cartas en mi libro, donde mi padre le ofrece directamente al gobierno de su puño y letra la aceptación del 100% de los cargos y cero condiciones para una reentrega a la justicia, condiciones que nunca fueron aceptadas. Es decir, el gobierno lo quería muerto. No tengas ninguna duda, el gobierno y más de la mitad del país. Como viene de vos acá contás, las negociaciones que hubo, ¿no? Y más de la mitad del país lo quería muerto, eso está claro. ¿Qué nos podés contar de lo que fue la catedral, la cárcel que él se construyó para estar en el momento en el que él decide entregarse a las autoridades colombianas? ¿Vos lo visitaste allí? Sin duda. Bueno, la cárcel de la catedral yo la conocí antes porque eso era una finca nuestra originalmente. Claro. Los terrenos eran nuestros. Después hubo toda una trama legal ahí donde se disfrazó de centro de rehabilitación, etcétera, y termina convertido... A mí a veces hasta me avergüenza un poco llamarlo cárcel porque creo que más le cabe la palabra hotel que otra cosa, por los lujos que había adentro, por las bondades de las cuales... Pero eso se lo permitió el Estado. Sin ninguna duda. Después lo quisieron trasladar incumpliendo su pacto con mi padre y es cuando él decide fugarse, que claramente debo decir, una vez que él construye la cárcel la financia mi padre, la construye él y su gente. Y desde el día 1 que yo llego a visitarlo... Ahí está la cárcel. Esta es la catedral. ¿No? Me muestra exactamente, me muestra lo que
lo que es la malla perimetral, todo el Eso. cerco, y me dice, estos 4 ladrillos los tengo flojos por el día que me tenga que ir de acá. Él ya sabía dónde podía escaparse. Desde el día que llegó ya estaba pensando en fugarse. Déjame preguntarte por... Qué increíble, ¿no? Yo Y creía esto con lo ingenuidad. sabían, digo, las autoridades también seguramente. Yo creo que no, y hasta yo caí en la trampa, yo fui ingenuo, pensé que él verdaderamente quería entregarse y aprovechar esa oportunidad única que le dio el gobierno, le dijo que sí a todas sus condiciones, hizo decretos prácticamente dictados por mi padre y se cambió la constitución de un país para garantizarle la no extradición, de manera tal que me pareció a mí que desaprovechó una enorme oportunidad de pagar una larga condena, igual la iba a pagar en un hotel, y habría podido solucionar sus problemas y convivir con nosotros. ¿Él soñó con ser presidente de Colombia? Sí, claro que sí. Cuando fue elegido tan velozmente como representante a la Cámara, él soñaba, le decía a mi madre que se preparara porque iba a ser la primera dama de la nación. Él decía que iba a dedicar, tenía una idea loca de pensar que iba a dedicar el negocio del narcotráfico al servicio del pueblo de Colombia. Él decía, lo que se roban los políticos, los hospitales que no construyen, las escuelas, los hospitales y los centros deportivos y de salud que no construyen, pues lo voy a construir yo con el dinero del narcotráfico y el resto que se lo roben, pero él ya había tenido su dinero y no ingresó a la política para robar. Hay una decepción de él, ¿no? Con la política, Claro. a partir de que le prohíben... Claro, esto. ¿Él Es lo que causa la muerte, político? es lo que causa la muerte de Galán y de Lara. Claramente es esa humillación pública de la que él se siente víctima, porque en aquel entonces fue todo un escándalo que él fuera acusado de ser narcotraficante, pero recientemente tú revisas nuestra historia, nuestra triste historia con los políticos, y en un momento llegamos a tener más de la mitad del Congreso de la Nación presos por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Déjame preguntarte sobre un capítulo que colateralmente lo tocas en tu libro, pero que aparece muy presente, que era la relación con las mujeres de tu padre, ¿no? Es decir, la relación con su madre, la relación con tu madre, Sin duda. y la relación con las que podríamos decir eran sus amantes. Una de ellas que tal vez tenga mucha popularidad porque es una periodista muy conocida, que incluso escribió un libro sobre su relación con tu padre. ¿Qué quisiera saber de Y eso? me parece que estaría bueno hacer un repaso de todo, ¿no? Es decir, por lo pronto, arranquemos con las amantes. Pues eso es algo que es bastante común, primero en nuestra sociedad colombiana. No lo digo desde el juicio, lo digo desde el vínculo... Es absolutamente conocido. Yo no desconozco la relación de mi padre con las amantes. Es más, yo tenía problemas con él porque según su visión, yo no era lo suficientemente infiel a mi mujer. Así que claramente tenía una visión muy personal de lo que eran las relaciones. Sin embargo, el único amor de su vida fue mi madre. Eso publica una carta donde él le declara una y mil veces. Encontramos centenares de cartas de mi padre para mi mamá y claramente ni una sola para sus amantes. ¿Y tu madre lo perdonó en algún momento? Es que mi madre se enamoró del hijo del vigilante del barrio, no de Pablo Escobar, el personaje que hoy conocemos, que ultrapoderoso, famoso, mafioso, etcétera. Mi madre y mi padre, cuando se casaron y se fueron a vivir juntos, no tenían un peso, no tenían futuro, no había nada. ¿Y cómo nace la relación de tu padre con la droga? ¿En qué momento? Yo creo que mi padre fue una persona que declara una ambición personal muy fuerte a sus amigos del barrio. Yo lo cuento en el libro con mayor nivel de detalle, y él le dice a sus amigos del barrio, de la esquina del barrio, que si a los 30 años no tiene el equivalente a $1 millón, él se suicida. Desde muy temprano habla del suicidio él en la vida, y a los 28 años los amigos que se burlaban de ese disparate que le había dicho tan temprana edad, lo acompañan a hacer el depósito a una de sus cuentas bancarias en el Banco Industrial Colombiano por $100 millones, equivalente a menos de $50 millones. Ahora, hay un momento acá en el libro donde dice, ¿no? Atrás haces un repaso de lo que viene a ser todo el paso a Ecuador, cuando va, viene, dice, de tanto ir y venir a Ecuador, montar una estructura que les permitió recibir en forma rutinaria cargamento cada vez más grande de pasta de coca. Dice, sí. Atrás había quedado la peligrosa época en que mi padre llegó incluso a esconder en la escuela del barrio La Paz los químicos con los que procesaba la pasta de coca. Hasta en la escuela había... Hasta en la escuela, la hermana de él, Alba Marina, trabajaba en esa escuela del barrio,
y ella le ayudaba a guardar los químicos para las drogas dentro de la propia escuela. Es decir, que todo estaba podrido por la droga. Yo diría que era un barrio marginal en aquel entonces, Claro. construido por el Estado. Todas las personas que habían llegado allí, la inmensa mayoría, eran desplazados por la violencia, y eso incluye a la familia de mi padre, que fue obligada a desplazarse de sus propias tierras. Y no terminaste de contar, ¿y por qué crees que no llegó tu padre a ese sueño que tenía de ser presidente de Colombia? Bueno, claramente descubren su actividad ilícita y su relación Ahí con el queda fuera. narcotráfico, y emiten un comunicado y un Que lo discurso dejan- en la plaza pública, Ajá. donde lo dejan, y él se siente humillado por ese evento, y así después una renuncia a mi padre, donde prácticamente le declara la guerra a la oligarquía y a la clase política colombiana. Estaba molesto porque no lo dejaron ingresar a la mafia de la política. Ujú. Me contestaste Mafia, sobre... la política, es fuerte esto. Sí, ¿Vos considerás que la política es una mafia? yo creo que sí. ¿Y vos crees que hoy muchos políticos o la política vive del narcotráfico? Yo creo que el enorme poder corruptor que tiene el narcotráfico no se puede desconocer de la capacidad que tiene de introducirse en los diferentes poderes del Estado. Cualquiera sea, no importa el nombre del país del que hablemos, tienen tanto poder. Yo hago una descripción de cómo se apoyaban las campañas presidenciales. Si habían 3 candidatos, se apoyaban a los 3 candidatos. ya lo contaste, No claro. importaba quién ganara. Así Vos sabés que en la Argentina hoy se usa mucho la comparación, de decir Argentina es Colombia hoy. no, ¿Lo ves así? Estamos o- demasiado lejos para hacer esa comparación. Yo creo que el que diga eso desconoce el nivel de violencia, de narcoterrorismo que se vivió en la época de mi padre y en épocas posteriores, fenómenos como el paramilitarismo, Ujú. todo un sector financiado por los enormes dividendos del narcotráfico, que claramente distan mucho de la realidad que se está viviendo acá. Por supuesto, este libro es testimonio, es parte de la historia de mi país, y debería ser leído si quisieran que no se repita la historia, no solamente acá, sino por fuera. ¿Te convocan políticos, por ejemplo, acá en la Argentina, para que cuentes tu experiencia, para decir, a ver, ayúdanos, vos que has dado un paso en positivo y que, no sé si, ¿renegás de tu padre vos hoy? No, mi amor por él es incondicional. Una cosa es... ¿Renegás del narcotraficante? Yo tengo claramente definido quién es mi padre como tal, y la persona que estaba fuera de casa, que no tenía nada que ver con el padre que yo conocí. Creo que tuve el privilegio de estar entre la lista de, no diría de pocos, porque hay muchos colombianos que recibieron solo amor de mi padre, pero claramente tengo que distinguir. El amor que tengo no me enceguece, no me hace ciego frente a la realidad de Pero que fue un también, hombre que hizo mucho daño. escuchándote atentamente en este reportaje, en varios momentos, vos marcás siempre como que tenías con tu padre otra forma de ver la vida o la realidad, como que siempre vos en distintos momentos lo enfrentabas. Claro. Le marcabas que no pertenecías un poco al círculo de él. Sin ninguna duda, pero me crié en una cultura que reza: honrarás padre y madre. ¿Y dónde hiciste el clic de decir, yo no voy a ser Pablo Escobar? El día que amenacé al país con vengar la muerte de mi padre. Públicamente lo hice, pensé, llevaba 5 o 10 minutos de enterado de la muerte de él, reaccioné con violencia, dije unos segundos de amenazas públicas que al día de hoy me han costado más de 2 décadas de exilio, y 10 minutos después de haber hecho esas amenazas, me puse a pensar la forma como las iba a llevar a cabo, y rápidamente me di cuenta que estaba por convertirme, estuve a punto de convertirme en el en esa heredero. persona, Claro. en el Pablo Escobar 2.0, y en esa persona que yo criticaba tanto Claro. en vida, y que le decía que lo recriminaba por la violencia. ¿Y qué te que hizo ejercía. cambiar? Esa realidad, yo sabía que eso no iba a cambiar, ni iba a traer a mi padre de vuelta, sabía que eso iba a empeorar la situación de Colombia personal, además mía y de toda mi familia, y no era positivo desde ningún punto de vista. ¿Cuántos hermanos son? Somos 2. 2. ¿Y los dos tienen la misma... ¿Qué hace, tu hermana o hermano? De mi hermana respeto su intimidad y prácticamente no la menciono en ningún momento. No, por eso te pregunto. Nunca la mencionaste. No. ¿Y por qué? Por respeto a ella, ¿Y dónde vive? ¿Acá? sí. Acá en la Argentina. ¿Pero te ves con ella? Sí, claro, tenemos una ¿Tienen relación. una muy buena relación? Sin duda.
¿Qué significa para vos volver a Medellín o la posibilidad de volver a Medellín? Porque Medellín, todavía hoy Medellín está caliente en torno a la memoria y al recuerdo de tu padre. Los que hemos tenido la oportunidad de caminar por las barriadas donde tu padre transitaba, sabemos que hay mucha gente que lo destaca a tu padre y que todavía lo sigue venerando. Sin duda, sorprende verla por la ciudad, muchos taxis con un sticker con la cara de mi padre. Hay mucha gente que se benefició positivamente, por más que el dinero que haya recibido haya sido producto de la droga. Hace poco me enteré de una familia que simplemente había recibido de regalo de mi padre, una familia humilde, 3 taxis, y estaban viviendo ahora en el Canadá agradecidos porque toda esa familia pudo salir adelante, no se involucró con la violencia, sus hijos pudieron pagarse universidades. Y hay esos casos, como hay casos que pueden contarte que prácticamente hay muertos, hay violencia, hay secuelas, hay secuestro, hay de todo. ¿Volviste alguna vez? Sí, volví en el 2008, 14 años después aproximadamente de no haber regresado. ¿Y? Solo para el documental Pecados de mi padre, y volví ahora, he vuelto esporádicamente, pero he vuelto justamente ahora para presentar mi libro en Colombia. Uh-huh. De tu abuela no me contestaste, es decir, de la madre de Pablo Escobar, de tu abuela. ¿Era la única mujer que ejercía cierto dominio sobre la figura de Pablo Escobar? Yo diría que nadie pudo ejercer dominio sobre la figura de mi padre, ni siquiera las superpotencias pudieron ejercer. Era un hombre incontrolable, rebelde, que no hacía caso a nadie ni a nada, que no, sinceramente, él era juez, parte, y él dictaba su propia sentencia. La mayoría de ellas eran de muerte. Hablas de superpotencias y se conoció hace muchos años una foto tuya con tu padre frente a la Casa Blanca. ¿Te acordás cómo se la sacaron? ¿Por qué se la sacaron? Bueno, ahí la tenés, mirá, ahí la estamos viendo. Bueno, esa foto la tomó mi madre, estaba con nosotros. En ese viaje también, lo relato en el libro, mi padre ingresa, creo yo también, desafiando todos esos poderes. Ingresamos al edificio del FBI. En ese Él viaje... me llevaba de la mano, pero su pasaporte y todos sus documentos eran falsos. Ya era Pablo Escobar, claramente. No los nuestros, pero sí los de él. Quería como poner a prueba el poder. Es decir, se burló de Estados Unidos. Por lo menos del FBI. Lo buscaba ya. Estados Unidos, sí. El FBI lo buscaba. Todavía no habían empezado a buscarlo, pero ya lo tenían en la mira, claramente. Pero él va, digamos, a Estados Unidos y ingresa con documentos falsos. Y también ingresó muchas veces para comprar propiedades allí con dinero en efectivo por el aeropuerto y lo declaró a su nombre. Claro. Y lo dejaron pasar. ¿Y compró propiedades en Estados Unidos? Compró varias decomisadas, todas por supuesto, claro. pero sí lo hizo. Es decir, que se burló de la seguridad de Estados Unidos. Más de una vez. Hace un rato mostrábamos una imagen que seguramente Nico, que nos está siguiendo atentamente, la va a mostrar, que es la de John Jairo Velázquez Vázquez, el conocido Popeye, que era uno de los lugartenientes de tu padre. Era uno de los cuentachistes, no de los lugartenientes. Ah, bien, este es un buen dato. Porque bufón. El bufón de la corte. Lo hicieron crecer como una figura dentro del entorno de tu padre. De hecho, creo que contribuyó mucho la serie a esto. Los medios de comunicación y los medios tienen una enorme responsabilidad en darle a él un poder que no... Si tú lees mi libro, él casi que no aparece, porque yo cuento, su lugar en la historia es el que debería de ocupar. Fue un chofer de una novia de mi padre, de una de tantas amantes que tuvo. Después se convirtió en un bandido, pero de poca monta, que no dirigía ni combo, ni pertenecía a ninguna estructura peligrosa de mi padre. Y simplemente era un hombre muy divertido, muy ocurrente, muy rápido con la lengua, nada más que eso. ¿Y había muchos bufones? No, él era el principal. Ajá. ¿Es con él con quien, en este caso, la novia de tu padre lo traiciona y luego tu padre, ¿es cierto que le pide que la asesine? Es cierto, porque ella estaba colaborando con las autoridades para entregar a mi padre y la forma de acercarse fue a través de Popeye. Bueno, Sebastián, la verdad que te agradecemos que hayas venido, la sinceridad para abrirte, contar. Seguramente con muchas de las cuestiones que has hablado colaborás en un tema que hoy por hoy nos debe comprometer a toda una sociedad militante en contra del narcotráfico y sobre todo no ser hipócritas, ¿no? Porque hay mucho de hipocresía en esto. Sin duda. ¿No? Vos la verdad que hablás de una forma realmente que desnudás muchas realidades, ¿no? Y sobre todo me interesó mucho lo que dijiste, que lejos está la Argentina hoy de ser Colombia,
pero podemos serlo y me parece que hay muchas cuestiones para aprenderlo, ¿no? Sin duda que sí, si a veces, si decide la Argentina ignorar una historia como la nuestra, familiar, personal, como la de nuestro país, o cualquier otro país, sin duda que se corre el riesgo Claro. de que lleguemos a esos extremos, pero creo que no es necesario si entendemos la historia tal cual ocurrió y se corrigen la forma como se ha abordado este problema. Bueno, te agradecemos mucho, la verdad que ha causado mucha expectativa hoy durante todo el día mientras promocionábamos la entrevista y ha sido seguida con mucho interés, ¿no? Te agradezco Acá a al ti. menos en el estudio el diputado Lozano, que es un dirigente importante, se ha quedado y no ha perdido detalle de todo lo que has comentado vos, así que es importante también que un dirigente político se haya quedado a escucharte con mucha atención, ¿no? Yo agradezco la posibilidad de estar acá, de que Bueno. me escuchen y que vean mi historia para que no la repitamos ninguno. Y el libro que está muy interesante, ¿eh? Pablo Escobar, mi padre, las historias que no deberíamos saber, Juan Pablo Escobar. Y sobre todo me interesó mucho, yo en algún momento fui crítico también de la serie que se pasó este año en la Argentina, ¿no? Porque tuve la misma impresión de vos, que en algún momento en la Argentina incluso se lo tomó como un personaje hasta divertido por la forma en que hablaba. No solo en Argentina, en todas partes, incluso en Colombia, donde mi padre causó tanto dolor, esta serie terminó haciendo que la comunidad casi que terminara orando para que mi padre tuviera éxito en su empresa criminal. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.